es voy a retroalimentar un poquito de las guías que yo les di y pues que podamos comprender eso. Les voy a presentar mi pantalla, como les digo, espero que no se salga. Si en caso se salen, me avisan por el WhatsApp, por favor, porque como solo voy a estar viendo la presentación, pues olvido lo que directamente donde tengo la plataforma o la reunión, ¿verdad? Entonces me avisan si se ve la pantalla, por favor. ¿Se ve? Muy bien. Voy a bajar esto y voy a poner esto de acá. Vamos a ver por acá. Bueno, como les digo, esto solo va a ser como un repaso de lo que ustedes ya hicieron y leyeron. Dice que un algoritmo hay incluso tres términos. Dice que es un conjunto de pasos lógicamente ordenados que deben seguirse para resolver un problema. O es una secuencia de pasos detallados, enumerados sin orden lógico que al seguirlos permitirá resolver determinado problema. Debe tener siempre un fin, que es una de las características que tienen los algoritmos, que es finito, que tiene un inicio y tiene un fin. O sea, en algún momento tiene que terminar. Dice que también es un método que se divide en pasos sencillos y fáciles para encontrar la respuesta correcta a cualquier problema. Si nosotros sabemos y pues podemos captar bien esta información, es súper fácil trabajarlo. Hay unas reglas que dice para crear algoritmos. Dice la lista de instrucciones debe tener un inicio y un fin, y era lo que hablábamos que era finito, ¿sí? Además debe ser corta para que pueda completarla. ¿Quién tiene teléfono en vibración ahí? Por favor, les encargo. Dice que cada instrucción debe ser ejecutable. Eso quiere decir que debe ser capaz de realizar las acciones u operaciones asignadas. Todo lo que yo detalle en un algoritmo tiene que funcionar prácticamente, ¿sí? Ahorita se está uniendo Armando, creo yo. Ahí está. ¿Sí? Entonces dice el algoritmo debe permitir que la ejecución termine en algún momento y hace similitud a lo que tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. Y dice que se debe enumerar cada paso desde el inicio hasta el fin, ya sea que lo enumeremos paso 1, 2, 3 o si no solo lo enumeramos 1, 2, 3, 4 hasta donde lleguemos, ¿sí? Aparecen unos tipos de algoritmos. Dice los resumidos son los algoritmos que no pasan de 8 pasos, por lo cual debes poner atención y definir claramente cada uno de ellos. Comúnmente para resolver estos algoritmos tendrían que ser la mayoría resumidos. ¿Por qué? Porque mientras más pasos le coloque a la hora de programarlo, me va a llevar más tiempo y me va a llevar un poquito más de confusión, podemos decirlo, para poder resolverlo, ¿sí? Están los detallados, que dice que son los algoritmos que se exceden de 8 pasos. Lo importante es detallar cada uno de los pasos a seguir. Por ejemplo, aquí hay uno resumido, dice algoritmo para dibujar. Paso 1, si se dan cuenta, aquí coloca paso 1, paso 2, paso 3 hasta el paso 7. O puedo colocarlo solo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 7. Dice inicio y fin. Como todo tipo de algoritmo tiene que tener su inicio y fin. Buscar una hoja de papel, paso 3 buscar el lápiz, paso 4 buscar un sacapuntas, paso 5 sacarle punta al lápiz, paso 6 comenzar a dibujar y fin. Ese es un algoritmo resumido, ¿sí? Que está solo en 7 pasos, no se pasa de 8. Y tenemos el detallado, que ahí sí detalla paso a paso, incluso le mete más pasos, ¿verdad? El cual pues nos vamos a dar cuenta que tiene 18 pasos que es algoritmo para lavarse los dientes. Paso 1, inicio, después dice dirigirse al baño, tomar el cepillo de dientes, tomar la pasta y echarle al cepillo, tomar el vaso para enjuagarse, echarle agua al vaso, enjuagarse, tomar el cepillo. ¿Se dan cuenta? Coloca más, detalla más los pasos para identificar este algoritmo. Y una de las características que dice que pues tienen que ser los pasos lógicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si se dan cuenta, todo lo que está acá es coherente, es lógico, ¿sí? No el hecho de que, por ejemplo, cuando hablamos de lógico, quiere decir que primero, ¿qué decirles? Vamos a para darles un poquito acá. Vamos a ver. Por ejemplo, en vez del paso 2 se colocara esto que dice enjuagarse primero y después dirigirse al baño y así, se pierde la lógica en el problema que queremos resolver. Por eso dice que es lógico, todo lo que va es coherente, es lo que se debe hacer. Es por ejemplo, y el ejemplo que siempre he dado, cuando ustedes se levantan y para venir al colegio, ustedes hacen una serie de pasos,
¿sí? Por ejemplo, no primero me cambio y después me voy a bañar. No, más bien primero me baño y después me voy a cambiar. Entonces, se dan cuenta, es algo lógico que tengo que identificar yo en mis algoritmos. ¿Sí? Tenemos también, y aquí pues tenían sus ejercicios. Los diagramas de flujo, prácticamente todo lo que ustedes ven acá son figuras que se utilizan. De hecho, los diagramas de flujo es la parte más sencilla de algoritmos, porque media vez yo trabajé mis algoritmos en pseudocódigo, que se le llama, ¿verdad? Así como lo detallé yo acá por pasos, si ese pseudocódigo, pasarlo a un diagrama de flujo es mucho más sencillo, ¿sí? Porque ya solo es de pasarlo a figuras, ¿sí? Esa manera de resumir y de diagramar un algoritmo. Y pues ahí estaban algunos nombres con su definición y figuras, que eso se lo tienen que prácticamente como que aprender de memoria para saber en qué momento lo van a utilizar y poder elaborar pues diagramas de flujo. También tenían, y aquí había un ejemplo, este es ejemplo muy claro. Dice: haremos un algoritmo de una multiplicación y luego realizaremos el diagrama de flujo. Dice: algoritmo paso 1, inicio, paso 2, ingresar los números 2 y 3, paso 3, realizar las multiplicaciones 2 por 3 y mostrar el resultado 6. Y el diagrama de flujo así lo muestra. Esta es la figura de inicio y de fin, esa no se pierde. Tenemos la lectura de datos, que en este caso es 2 y 3. Y tenemos el símbolo de operaciones, que aquí está multiplicando y está mostrando el resultado con esta figura, ¿sí? Y ahorita lo vamos a entender más con un ejemplo que yo les tengo por acá también. Hay otros ejemplos donde dice, ¿verdad? Y se les especifica. Y también hay reglas para diagramar. Dice que un diagrama del flujo debe tener igual de número de figuras que pasos de un algoritmo. Era lo que les decía, por ejemplo, donde dice los pasos para lavarse los dientes. Si tiene 17 pasos, mi figura tiene que tener 17 figuras. Si no puede tener menos y no puede tener más, sino que todo va de la mano. Todo diagrama de flujo debe empezar del lado izquierdo de la hoja de trazo. Por ejemplo, cuando a nosotros no nos entre el algoritmo, cuando son largos en la hoja, pues vamos a tener el lado derecho uniendo los algoritmos con una figura que también les voy a explicar más adelante, que se utiliza para unir o segmentar diagramas de flujo cuando los separo yo en la línea que estoy trabajando. Toda figura debe tener una flecha conectora que lo apunte y otra que apunte a la siguiente, con excepción de la figura de decisión, ¿verdad? Siempre tienen que colocarle flechas a dónde, en qué dirección va su proceso, porque si no, prácticamente el proceso está malo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si se dan cuenta, voy un poquito rápido porque esto ya lo leyeron, entonces es mucho más fácil. Aquí tenían un ejercicio, ¿sí? Ahora, con esto de qué son variables y qué son constantes, eso también está un poco sencillo. Dice que las variables es un espacio donde se almacenan datos de forma temporal. Podemos encontrar diferentes tipos de variables según su contenido. Se pueden identificar con letras, con algún nombre o clave según lo que guarde la variable. En otras palabras, las variables van cambiando, se les va cambiando de, ¿cómo le puedo llamar esto? No tiene un dato fijo, sino que va constantemente variando su valor, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de sueldos, yo puedo elegir un sueldo, ustedes pueden elegir un sueldo diferente. Entonces no es algo que quede fijo, por eso se le llama variable, porque constantemente va cambiando o se le puede asignar cualquier valor. Y las identifico, como dice ahí, con letras, con palabras, con algún código, ¿verdad? Y el cual lo vamos a hacer más adelante. Aquí hay un ejemplo: A es igual a 1, B es igual a 2 más 2. Nombre es igual a Pedrito López, aparece. Dice que el signo de igual se utiliza para asignar un valor a una variable. Esto quiere decir que en los ejemplos anteriores, la variable A, se le asigna el número 1. Y eso lo vamos a ver más cuando ya empecemos a programar y se dan cuenta cómo se almacenan las variables. Dice a B la operación suma de 2 más 2 y a nombre se le asigna Pedrito López. Entonces estas son variables, si se dan cuenta, se utilizan letras y en este caso utiliza una palabra que es nombre, ¿verdad? Y se le asigna un valor. Hay tipos de variables, dice las numéricas, que son unidades que van a almacenar solo datos de tipo numérico. Ejemplo, edades, precios, cantidades, etc. Ejemplo, sueldo es igual a 4.500. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de moneda, entonces son números. A es igual a 10, pues también es un número común y corriente, ¿verdad? Tenemos otro tipo de variables que dice las alfanuméricas,
que pueden almacenar datos que puedan contener letras, números, espacios y signos, las cuales se utilizan para guardar datos como direcciones, conceptos, descripciones, etcétera. Y hay un ejemplo. La palabra, la variable, en este caso profesión, pues mezcla lo que es una palabra que en este caso es ingeniero, ¿verdad? Esta de tipo fecha, ¿verdad? Que esas no le puedo cambiar de valor, porque si es fecha, pues tengo que colocar una fecha, no puedo colocar una cantidad de monedas, por decirlo así, ¿verdad? Dice que almacena datos los cuales deben ser exclusivamente flechas o en formato de fecha. Y ahí está un ejemplo, ¿verdad? De nacimiento y vencimiento que utiliza fechas, ¿verdad? Y pues si se dan cuenta, entonces las variables se le puede asignar cualquier valor a una letra, una palabra, ¿verdad? El cual lo vamos a aprender más y lo vamos a poner en práctica más cuando estemos programando e incluso cuando hagamos algoritmos, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? ¿Está fácil? Ok. Vamos ahora con la constante. Entonces, la constante es todo lo contrario a la variable. ¿Por qué? Porque dice que es un valor o número que no cambiará en un proceso u operación. Hay un ejemplo ahí, dice que el tipo de cambio de moneda de cada día en los bancos es un valor que se mantiene constante durante las transacciones de todo el día. Esa es una constante. Yo no le puedo cambiar el valor al dólar, al peso, al euro, al yen, a todo eso. Ahí está el símbolo de pi, que ese símbolo de pi, ¿cuánto equivale? A 3.14 o 13, 14, 16, todo eso. Ese valor yo no lo puedo cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ya la matemática lo dejó establecido así, entonces eso no lo voy a poder cambiar yo. Ese es un valor constante. Por ejemplo, el número 2, el número 3, el número 4 son valores que yo no les puedo dar otro valor. Por eso se les llama constantes. Por ejemplo, cuando hablamos de sueldo fijo, ese es un valor constante porque yo no lo puedo cambiar porque es un sueldo fijo. Por ejemplo, el salario mínimo, ese también es una constante porque no va a cambiar. Va a cambiar quizás después de un año, 2 años, ¿verdad? Porque eso a veces lo reforman, pero de lo contrario es una constante el cual no le voy a poder cambiar de valor, ¿verdad? Y eso es lo que hace la constante nada más, ¿verdad? De que el valor siempre se mantiene, ¿verdad? Y aquí pues tenían un ejercicio sencillo, ¿verdad? Como preguntas, ¿verdad? ¿Nadie tiene dudas hasta aquí? Ok. Espero que estén leyendo esos documentos, ¿verdad? Bueno, y acá pues había una también de algoritmos, es otra definición que dice que es una serie de operaciones detalladas y no ambiguas en un algoritmo, que quiere decir de que no se pueden repetir los mismos pasos, ¿sí? Sencillamente, de lo que estábamos hablando de los algoritmos. Hablábamos de las características que el número uno tiene que ser preciso, que debe indicar un orden, el cual pues pueda seguir yo y pues llegar a la solución de ese problema. Definido, que se dice que esto implica que el resultado nunca debe cambiar bajo las mismas condiciones de problema. Por ejemplo, tanto Luis como Wendy, como Isaac, como Jaime tienen diferentes maneras de hacer un algoritmo, pero al final llegamos a la solución del problema. Pero tiene que haber un orden, siempre tiene que haber un orden. Y dice que es finito porque, número uno, no debe caer en repeticiones de procesos de innecesaria y debe terminar en algún momento. Lo que hablábamos del inicio y fin, siempre tiene que llevar un algoritmo. Y las herramientas o técnicas de programación que más se utilizan y que se emplearán para representar algoritmos, pues la que vimos era pseudocódigo y tenemos los diagramas de flujo. Y como ustedes ya vieron lo de diagramas de flujo y si se dan cuenta es algo sencillo, lo de pseudocódigo pues prácticamente es detallar los pasos antes de pasarlo a un diagrama de flujo. Necesito que ahí en su cuaderno de hojas pues vayan a apuntar el siguiente ejemplo. Aquí está otro concepto de constante y variables, que dice que una constante dice que es el valor que se le asigna a este identificador y que no cambia durante la ejecución de proceso. Y lo que les decía de pi, ese pi yo no lo puedo cambiar. El salario mínimo yo no lo puedo cambiar. El tipo de cambio yo no lo puedo cambiar. Entonces ese es un valor constante. Y las variables pues esas sí pueden cambiar, porque por ejemplo hay diferentes sueldos, hay diferentes pagos, hay diferentes descuentos. Entonces esas son variables, y la cual las puedo identificar con letras, con palabras o con algún código, ¿verdad? Ahorita les voy a decir cuál. Dice que el pseudocódigo es una serie de pasos bien detallados y claros que conducen a la resolución de un problema,
¿verdad? Eso es lo que hace el pseudocódigo, que es detallar paso a paso, así como les decía, paso uno, paso 2, o bien solo enumerar uno, 2, 3, pero que estén enumerados para ver una secuencia, ¿verdad? Eso es lo que es la palabra pseudocódigo. Y vamos a hacer este ejemplo. Dice: el pseudocódigo para determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C se puede establecer de la siguiente forma. Copian ese ejemplo y copian la figura. ¿Sí? Copien así como está para que ustedes lo puedan entender más. Les voy a dar tiempo, solo voy a ir a traer mi botella de agua pura. ¿Ya copiaron? Bueno. Saber ni qué estaban hablando, pero después lo voy a escuchar en la grabación. Ustedes se clavaron porque esto quedó grabado, así que yo no sé qué hayan hablado. Bueno, bueno, eso lo voy a escuchar a las 20 minutos de clase. Ahí lo voy a escuchar. Bueno, vean pues,
Si se dan cuenta, este ejemplo es un ejemplo básico de los demás ejemplos o ejercicios que vamos a hacer. Dice que para determinar perdón, el volumen de esta caja de dimensiones A, B y C, se multiplican los tres lados. Pero si se dan cuenta, ahí estoy utilizando variables. ¿Por qué? Porque no le estoy dando ahorita un valor, o no tiene un valor A, no tiene un valor B y no tiene un valor C. Jaime le puede dar un valor a esos tres lados, Wendy también a esos tres lados, Isaac también, Luis también, le pueden cambiar el valor que ustedes quieran, por eso son variables. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues como les digo, ya teniendo la fórmula que sacando el volumen de eso es multiplicando los tres lados. Entonces lo que es número 1 siempre va a ser mi inicio, eso no va a cambiar. Número 2, leer las medidas A, B y C. ¿Sí? En este caso lo que está haciendo acá es de que al usuario se le va a pedir, bueno, ingrese el lado, una medida para A, una medida para B, una medida para C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una variable, cualquier usuario, cualquier persona le puede cambiar el valor a cada momento pues que quiera hacer esa operación, ¿verdad? Vayan copiando esos pasos para que se les vaya quedando, ¿sí? Después de eso, el paso 3 sería resolver eso. Dice que realizar el producto de A por B por C y guardarlo en V. Y entre paréntesis aparece V es igual a A por B por C. ¿Sí? Que al final es hacer toda la operación, ¿sí? De las medidas que yo ya ingresé. Y pues se va a guardar toda esa operación, toda esa multiplicación en V, que significa volumen. Al final, en el paso 4, yo tengo que mostrar el resultado final de esa determinación de volumen. Y en este caso dice escribir el resultado V. ¿Por qué? Porque en V, que es de volumen, está almacenado la multiplicación que yo hice anteriormente, ¿sí? Y por último, fin. En programación, lo que el usuario ve solo es el paso número 2 y el paso número 4. Porque lo que ustedes hacen es programar de una vez la operación para que el usuario solo ingrese los valores y muestre el resultado. No va a saber qué proceso hicieron, no va a saber qué tanto le hicimos nosotros al programa. Entonces es así como se resuelven este tipo de algoritmos, ¿sí? ¿Tienen dudas con respecto a eso? Jaime. Cuando hablamos de producto es multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, si la fórmula era sumar los tres lados, pues la suma de A más B más C. Pero como es multiplicación, se le llama producto, ¿verdad? Pura matemática, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Y ahí sí quiero que estén buzos. Van a pasar eso a un diagrama de flujo. Quiero ver cómo lo hacen. Y me lo van a enseñar en su camarita, ¿sí? Hoy vamos a hacer uso de la cámara. Voy a dejar de presentar pantalla un rato. Háganlo ahora, ya que lo tenemos en su código. Pasen a un diagrama de flujo y me lo muestran en su cámara, por favor. Tienen 5 minutos. Va, lo voy a poner otra vez. Y lo hacen y solo les voy a dar 5 minutos para que lo puedan hacer. Me dicen si se ve. Copienlo pues. Y lo pasan a diagrama de flujo. No importa si se equivocan, porque es parte de lo que pues necesito que aprendan.
Wendy, ¿ya terminaste? Vamos a ver entonces. Sí. Recién levantados están los cuatro. Sí, tu cuaderno. Y si te miras, pues ¿qué podemos hacer? Nada. Te miramos perfectamente, Wendy. Va, va. Yo deshabilité mi cámara porque están usando las redes de los demás compañeros y se va a saturar. Entonces, solo los tengo aquí a la vista de la compu. Después va Luis. Tú primero, Luis. Wendy. O Luis, muéstranos la tuya primero. Bueno, Wendy, estoy atento, vamos a ver. Vamos a ver. Inicio A, B, C. V, A por B por C. Ajá. Vamos a ver. V y fin, ¿verdad? Excelente, ahí está. Muy bien. Gracias, Wendy. Muy bien. Luis. Ya vimos que sí funciona tu cámara. Recién levantado. Va a poner enfocar, pon ansa. Hace más para atrás tu cuaderno. Hace un poco. Va. Número uno, inicio. Recordate que no es un cuadrado. Es como un óvalo, por decirlo así. A, B y C, muy bien. Va. Baja ahora, quiero ver tu proceso. A, B y C, ajá, y lo otro. A, B, A, y abajo. Igual, miren pues, V, está bien. Hagan bien sus símbolos. No solo de pam pam y que salga ahí algún como que cuadrado, no sé qué es. Háganlo tal y como está en sus hojas. ¿Sí? Muy bien, Luis, gracias. Hagan sus figuras tal y como está en las hojas para identificar bien, porque si está mal dibujado puedo pensar que sea una lectura de datos o pueda que sea una de operaciones. Entonces tengan mucho cuidado, tienen que hacer bien sus dibujos, ¿verdad? Porque es sencillo y lo pueden hacer, ¿sí? Solo permítame, solo voy a recibir un trabajo, espérenme. ¿Tal? ¿Cómo estás? De la... Ah, bueno, solo eso te faltaba. Va. Va, se lo dejas a señor Andrea porque yo el lunes ya no vengo. Y ella me lo va a mandar, no te preocupes, ¿sabes? Bueno, pues, vaya pues, cuídate. Vamos con Jaime. Isaac. Ya le pasaron copia por WhatsApp. Vamos, Isaac, vamos a ver. Otro que recién levantado. Vamos a ver. Acercarlo un poquito nada más. Ahí está. Inicio, leer los datos. Ok, A, B y C. Es el producto B. Ok, número 1, tus figuras están bien. Solo que, por ejemplo, en la figura 2
ya no es necesario que coloques leer los lados, sino que solo coloques las variables, siempre, ¿oíste? En los diagramas de flujo. En la otra igual solo es de colocar V igual al el proceso, no colocar realizar el producto porque ya se sabe que es una operación. Entonces solo colocas V, A por B y por C. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Hoy sí, Jaime. ¿Terminas de copiar? Vamos a ver. Vamos a ver pues. Bueno, solo veo el de inicio. Baja. A, B y C. Ujú. Se pixeló un poquito. Bueno, tu proceso, pero acá estás poniéndome 4 por 4 por 4. Acordate que ahí no le estamos dando valor todavía, sino que ahí es V igual A por B y por C. V y fin. Tus figuras igual, hagan bien sus figuras porque la donde colocaste solo el resultado final, que es la V, es como una bandera y no tiene que ser así. Tiene que ser el símbolo que corresponde, ¿sí? Ojo con eso. Muy bien, ahí estamos. ¿Sí? Cuando trabajan a computadora los diagramas de flujo en Word, en este caso en PowerPoint y todo eso, en la opción de formas ahí están esas figuras y ahí se las detalla bien para que por ejemplo cuando les toque hacer o les pida algún ejercicio así lo hagan en Word, porque ahí sí las figuras pues son más chileras, más nítidas, y solo que ustedes le apliquen un buen tamaño y buen diseño, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta esos son los diagramas de flujo. ¿Sí? Sencillo, solo pasarlo de esa manera. En las figuras y tu proceso, porque colocaste números, que ahí no estamos viendo números todavía. Pero todo es válido porque al final estamos aprendiendo, pero muy bien. Entonces si se dan cuenta, eso es lo más básico. Algoritmo en pseudocódigo, detallar a todos los pasos posibles, y el diagrama de flujo solo es pasarlo a figuras, lo que yo ya hice en pseudocódigo. Si en pseudocódigo tengo las letras A por B y por C, ¿sí? Entonces lo que les decía, si en pseudocódigo tengo 5 pasos, en el diagrama de flujo tengo que tener 5 pasos. Si tengo 40 pasos en pseudocódigo, 40 figuras en diagrama de flujo. Y así es como tienen que ir ustedes avanzando y trabajando, ¿verdad? En la próxima clase yo les voy a explicar pues ya algunos diagramas un poquito más difíciles, algoritmos más difíciles, pero lo contrario pues eso es lo más básico, ¿verdad? Muy bien, entonces jóvenes, espero que hayan comprendido lo de hoy. Esto prácticamente fue un repaso de lo que ya hemos visto.